Continuar con este estudio y vamos a comenzarlo en uno de los libros más profundos que hay en la escritura, que es el libro de Job. Libro de Job. Este libro, aunque tiene el nombre de un personaje, este libro fue escrito o compilado por los sabios. O sea, para la edición y redacción de este libro, claro, por inspiración del Ruach HaKodesh, se hizo a través de varios grandes sabios que hubo en la antigüedad y ellos vertieron muchos escritos. Aparte de estos hay muchos más, pero solamente seleccionaron lo que está acá, que son exactamente 42 capítulos. Son 42 capítulos. Entonces aquí hay un relato, pero el relato se centra en un personaje que se llama Job, que existió en un tiempo y que fue un gran sabio, una persona de mucha importancia, de mucha sabiduría. Entonces, todos los sabios, basados en la vida de este sabio de Job, ellos complementaron su sabiduría y sus escritos con la historia de Job. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso hay todo el material que hay en este libro, es un material muy profundo y fue escrito en forma alegórica y escrito en forma de un relato. De un relato. Eso es una técnica que existía en la antigüedad de cómo escribir relatos o un documento a partir de un relato. Solo que se les llama la Gemara, una técnica israelita de interpretación y de creación de literatura y de libros y de escritos basados en las experiencias y en el conocimiento de los sabios. ¿Ok? Entonces, aquí, hermanos, en este libro hay unas cosas impresionantes que vamos a ver ahora. Vamos a comenzar primero en el capítulo 37 del libro de Job, pero al final. Al final. A partir del verso 19 y luego continuamos con el capítulo 38. Dice así: haznos saber qué le diremos, porque no podemos ordenar nuestros pensamientos a causa de las tinieblas. Cuando habla aquí de las tinieblas no está hablando de falta de luz, sino de confusión, con una especie de confusión mental y una falta de reordenar o ordenar los pensamientos. Por eso en el verso 20 dice: necesitará ser informado de lo que yo digo, se le ha de referir lo que dice el humano. Ojo con estas palabras: se le ha de referir lo que dice el humano. He aquí, aún no es posible mirar la luz oscurecida por las nubes, pero un viento pasa y las despeja. ¿Mm? Interesante. Del norte asoma un resplandor de oro. En Elohim hay una majestad terrible. O sea, está hablando del sol. Por eso dice: del norte asoma un resplandor de oro. En Elohim hay una majestad terrible. Detengamos aquí un momento porque, aunque yo dije hace un momento, hermano Freddy. Perdón, mi Morey, qué pena, es que estoy copiando todo. Entonces la pregunta es, claro que ya lo va a explicar, pero me adelanté. ¿Asoma un resplandor de oro es el sol o la majestad terrible es el sol? A eso iba. A eso iba. Aunque yo acabo de decir de que se está refiriendo aparentemente al sol,
no se está refiriendo al sol. Porque usted sabe que el sol no sale por el norte, ¿ok? El sol siempre sale por el oriente. Y aquí dice que este resplandor viene del norte. O sea que, aunque aparentemente hiciera referencia al sol, aparentemente no está haciendo referencia al sol, porque no olvidemos que Yeshua, uno de los títulos que tiene el Mesías, es lucero de la mañana. Y otro título que tiene también Yeshua es la luz. Entonces, por eso dice, en Elohim hay una majestad terrible. Y vuelve y exclama con otro título, el Shaddai, no lo podemos escudriñar. Sublime en poder, rico en justicia, que no menoscaba el derecho, por eso todos los hombres lo temen, en tanto que él no estima a los que se creen sabios en su corazón. ¿Ok? Por eso hay un texto que dice, el que se cree sabio, que ninguno se crea, tenga mayor concepto de sí mismo que del que deba de tener. O sea, más bien mantener un bajo perfil de sencillez, de humildad, para no caer, porque una persona, hay una clave de los sabios. El sabio, Romanos 12:3. Los sabios dicen que el sabio, mientras más sabe, más silencio hace. Se me fue. ¿Romanos qué? Romanos 12:3. O sea, ojo con esta acotación. Una persona, mientras más sabe, más calla, más se queda calladito. Porque la palabrería y las muchas palabras provienen del necio. El necio habla mucho y el ignorante mucho más. Porque el ignorante piensa que con la abundancia de palabras está desarrollando sabiduría. Mas, sin embargo, se llega a la conclusión de que el sabio, mientras menos hable, más sabiduría desparrama. Porque 2, 3 palabras las dice, son palabras contundentes y no hay necesidad de muchas palabras. ¿Ok? Baruch Hashem. Capítulo 38. Respondió Yahweh a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Ojo con esto. ¿Quién es el que oscurece mis designios, o sea, mi voluntad, con palabras sin sabiduría? Ciñe ahora tus riñones, cual varón, y yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Qué le está diciendo el Eterno a Job? Que se apriete el cinturón aquí en su cintura, porque ahí es donde están los riñones. Ahora, cuando uno va hablando de los riñones, curioso, hay un estudio, un libro, que ojalá ustedes lo consigan, se llama La anatomía del alma. ¿De qué trata este libro, La anatomía del alma? Está hablando acerca de que todos los órganos que nosotros tenemos dentro del cuerpo, el corazón, el vaso, los riñones, el hígado, el corazón, bueno, todos esos órganos que son muchos, están conectados con la Torá y están conectados con nuestras acciones. Por eso, en el texto original, en el texto hebreo, cuando dice, y amarás a Yahweh tu Elohim con todas las fuerzas de tu corazón, así dice la traducción.
Pero en el texto hebreo dice la palabra riñones, porque los riñones están cerca de las entrañas. Y no me acuerdo si fue el viernes, no, el viernes pasado no, sino el sábado o en la clase del miércoles pasado, estuvimos hablando algo acerca del ombligo. Porque cuando una persona hace fuerza, la hace es con el estómago. Cuando una persona tiene miedo, el miedo se siente es en el estómago. Hay una sensación allá en el estómago. Cuando una persona está nerviosa, está alterada, esa alteración la siente en el estómago. Y cualquier fuerza que una persona haga, la hace en el estómago. ¿Por qué? Porque en el estómago es donde están las entrañas. No estamos hablando de órganos. Cuando habla de entrañas en la escritura, está hablando de lo más profundo del ser de una persona. Y lo más profundo del ser de una persona no está aquí, está en el estómago. ¿Y qué es lo que hay en el estómago que sea visible para nosotros? El ombligo. El ombligo. Por eso hablábamos el miércoles que hay ciertas sanidades que se pueden hacer, que se hacen aún todavía, se hacen a través del ombligo. Porque el ombligo, aunque quedó ahí esa cuestión ahí, esa cicatriz, porque el ombligo, eso es una cicatriz que hay ahí, eso todavía tiene funcionamiento y eso todavía funciona. Pero ya no funciona para lo que funcionó inicialmente, que por ahí nos conectábamos con nuestra madre. Todavía existe una conexión, aunque eso fue cortado, todavía existe una conexión, pero ya no con nuestra madre, sino una conexión con el resto del organismo a través del ombligo. Por eso el texto, hay muchos textos en la escritura donde dice con todas las fuerzas de tu ser. En el texto hebreo original dice con todas las fuerzas de tus riñones, de los riñones. ¿Se da cuenta? O sea, esta área aquí del estómago, donde está el ombligo. Baruch Hashem. Por eso es que cuando usted va al médico, el médico le dice que se acueste en una camilla y una de las partes que él le examina así es esta área del estómago. Las palpa y cuando encuentra una anomalía, una inflamación, una hinchazón o algo que está pasando, inmediatamente él lo va a detectar y a usted le va a sentir un leve dolor en el lugar. Ok, entonces, teniendo ya más o menos algo de conocimiento sobre esto, vamos a entender lo que estamos leyendo acá. Porque el texto 3 dice, estamos en Job 38:3, dice, ciñe ahora tus riñones con valor. Si usted va a aplicar este texto literalmente, aparentemente literal, está diciendo de que ajuste bien su cinturón, porque lo que le voy a, o sea, que ajuste bien su cinturón como varón, como persona, para que se enfrente a la realidad. Pero en sí el texto lo que está diciendo, hermanos, es de que ciñe ahora tus riñones, o sea, póngase, tenga carácter, valor, o sea, no tenga miedo y tenga carácter y valor y enfréntese a lo que yo le voy a preguntar. Eso es como cuando llaman a una persona a cuentas, a tener una conversación muy delicada. Entonces la persona le dicen, venga, siéntese que vamos a conversar. Entonces uno, uy, ¿de qué me van a hablar? Todo eso, ¿no? Ok, es más o menos algo parecido a eso. Ciñe ahora tus riñones cual varón, yo te preguntaré y tú me responderás. Y aquí comienzan las preguntas. ¿Por qué las preguntas? Porque Job sabiamente había dicho una necedad. Entonces uno dice, ¿cómo un sabio puede decir necedades?
No tiene lógica, aparentemente. Pero Job, en medio de su conocimiento y en medio de su sabiduría, él trató de altercar con el Eterno, con el Creador, cuestionándole algunos puntos, algunas situaciones que pasan en la vida del ser humano. Y yo le voy a plantear una a todos ustedes. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué a gente buena le pasan cosas malas? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Esto es una pregunta que mucha gente la ha hecho toda la vida, porque ha habido mucha gente buena, muy buena, mas sin embargo les pasan cosas malas. Porque uno siempre tiene el concepto de que las cosas malas, los castigos deben de ser para los malos. Para la gente que se porta mal, que hace maldades, que es malo, y uno piensa, no, a ellos sí, cáigales todo el juicio. Pero a veces hay gente buena que le pasan cosas malas. El mayor ejemplo que nosotros tenemos es, por ejemplo, Abraham, al mismo Yeshua, al mismo Pablo, porque una cosa es lo que usted lea, lo que le ha pasado a Pablo, a Saulo, y otra cosa es uno ver esa realidad de los eventos, de los acontecimientos. A Pablo en una ocasión le dieron una paliza entre varios hombres y lo dejaron por muerto. O sea, ellos le dieron palo, pata, de todo a matarlo. Cuando ellos ya lo soltaron porque vieron que Pablo ya no se movía y quedaba un cuerpo sanguinolento y quebrado y lleno de sangre por todas partes, que no se movía, ellos pensaron que estaba muerto y ya lo dejaron. Pero él sobrevivió. Entonces, si él sobrevivió, ¿cómo quedaría su cuerpo y su organismo? Sobrevivió a 2 naufragios, que el barco se hundió y les tocaba, como sea, nadar hasta la orilla, lograr sobrevivir a los tiburones y a los peligros. Bueno, ser golpeado en medio de un tumulto que la gente le da golpes y lo tiran para allá y lo tiran para allá y lo tiran para allá y dándole golpes. A él le dieron varias palizas, fue azotado con 30 azotes, 40 azotes menos uno. Porque según la Torá, según la ley, a un esclavo o a un ajusticiado que era condenado a ser azotado, según la ciencia, porque esto es Torá, un cuerpo de un ser humano puede resistir 40 azotes. Ya de 40 azotes para adelante ya nadie responde por la vida de la persona. Entonces, ¿qué hacían con Pablo? Con Pablo, cuando lo condenaban a los azotes, a él le daban los 40 azotes, pero que hacían trampa. Contaban hasta 39, hacían una pausa y empezaban otra vez. 1, 2, 3, 4. O sea, lo azotaban otra vez y le daban más de 40. Si nosotros, hermanos, nos encontráramos con Saulo, con Pablo, realmente nos encontraríamos con una persona lleno de cicatrices. Él tenía un ojo malo, pues no veía bien, cojeaba, no le funcionaba bien el cuerpo por tantas palizas. También fue atacado por fieras, por leones o osos. El hombre pasó muchas cosas. Entonces la gente hoy en día cuando habla de Pablo, Pablo, un personaje y todo el mundo queriendo ser un Pablo, pero los Pablos de ahora son Pablos de corbata y con escoltas, y para pedirle citas para una consejería hay que pedir cita a la secretaria y a ver cuánto se la dan, como si fuera un médico muy prestigioso o los seguros de aquí en Colombia, que son citas para 2, 3, 4, 5 meses. Entonces, pero este Pablo, hermano, será una persona muy castigado y era un hombre bueno. Tenía un don de sanidad muy desarrollado, un gran maestro de la Torá, un siervo del Eterno, pero mire todo lo que pasó, todo lo que vivió.
Él solamente decía, todo lo puedo en Mashiach que me fortalece. Bendito sea el Eterno. Pero bueno. Entonces, miren esa pregunta. Entonces, algo parecido hizo Job pleiteando y altercando con el Eterno. Entonces, el Eterno como que se disgustó un poco con Job y por eso este capítulo 38, él le dice, hombre, póngaseme en pie, póngaseme firme porque le voy a hacer unas preguntas a ver si me las responde. Y empieza. Verso 4. ¿Dónde estaba usted cuando yo fundaba la tierra? A ver, decláralo si tiene inteligencia. ¿Quién determinó sus medidas? Ya que tanto sabes. ¿Ah? O sea, el Eterno le cayó arriba como dicen los cubanos, le cayó arriba con todo. Porque mire esa pregunta. Primero le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dígame, a ver si es que es muy inteligente usted. ¿Quién determinó sus medidas? Ya que tanto sabes, a ver, ya que usted sabe tanto, dígame. ¿Quién determinó las medidas? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Y sobre qué están fundadas sus bases? ¿Y quién puso su piedra angular? Chipotes preguntas. Bueno, vamos a detenernos aquí en el verso 5, que ahí sale mucho material. ¿Quién determinó sus medidas? Cuando uno hace un estudio de el templo, porque el Eterno le dio a Moche las medidas del templo, del tabernáculo y luego del templo. Y él le dio medidas, tal columna de tantos codos de altura, tanto de grueso, tanto peso, este muro largo de tantas medidas, de tal medida, y el Eterno todo le dio por pesos y medidas. Cuando uno toma esas medidas, hermanos, mire usted cómo es de tremendo. El Eterno en el tabernáculo y en el templo, Él le dio las medidas que está hablando acá cuando pregunta quién determinó sus medidas. O sea, en el templo, a nivel de escala, los que saben de plano saben esto, a nivel de escala, y modistería también enseñan eso, a escalar vestidos. A nivel de escalas, las medidas del templo que el Eterno le dio a Moche y a Salomón para la construcción del templo, porque todo fue sobre medida, esas medidas están reflejadas en el universo. ¿De qué manera? ¿Cuánto mide la circunferencia de la Tierra? Los científicos ya hoy en día determinaron cuánto es la medida del círculo de la Tierra, cuánto mide. Y esa medida está en el templo a nivel de escala. La distancia que hay entre la Tierra y el Sol, la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, porque hay una distancia. Esa distancia que es determinada cantidad de kilómetros. Perdón. Esa distancia, hermanos, está reflejada en las columnas y en las medidas de las cortinas del tabernáculo. Porque el Eterno dijo, tantos pies, bueno, tantos codos, esa es la medida de esa época, tantos codos. Cuando usted coge esa medida de distancia que hay de codos, en las medidas que el Eterno le dio a Moche y a Salomón, eso está reflejado a nivel de escala en la distancia de la Tierra a la Luna y en la distancia de la Tierra al Sol y en la circunferencia de la Tierra. Y ahondando más, hermanos, el cuerpo humano está lleno de medidas. El cuerpo humano tiene determinada cantidad de huesos, determinada
distancia que hay si a uno le sacaran, a un cuerpo le sacaran todas las venas y los vasos sanguíneos y lo juntaran en línea recta. Eso da una medida que tiene que ver con los mandamientos, pero también con las medidas del templo, especialmente la parte del altar, ¿ok? Y del lavacro. O sea, los matemáticos y los físicos, cuando usted le da la medida del altar, del lavacro de bronce, donde los sacerdotes tenían que lavarse las manos, los pies y la cara antes de ir a de ofrecer sacrificio, que eso está ahí al lado del altar del sacrificio. Esa medida de circunferencia que hay ahí, hermanos, los matemáticos y los físicos no han sido capaces con esa medida que hay ahí. Ellos dicen, esa medida que es imposible. No es posible esa medida, y es posible. Y esa medida está conectada con el cuerpo del ser humano, porque nosotros tenemos los vasos sanguíneos, tenemos arterias, aquí el cerebro, eso está lleno de millones de neuronas. Si alguna vez usted se va a dar cuenta, hermanos, mire lo que les voy a decir. El día que la ciencia logre saber cuántos millones de neuronas tenemos en el cerebro, se van a dar la gran sorpresa para ellos de que esa es la misma cantidad de planetas que hay en el universo. ¿Ok? La misma cantidad de planetas que hay en el universo, que todavía la ciencia no ha sido capaz de saber cuántos planetas hay allá afuera, es la misma cantidad de neuronas que tiene una persona en el cerebro. Ahora, ustedes saben, usted me va a decir, hermano, pues que las neuronas se gastan. Sí, señor. ¿Las neuronas cómo se gastan? Con alcohol, o sea, tomando mucho licor, las borracheras y todo eso, se gastan neuronas. Consumiendo marihuana, cocaína, heroína, crack, piedras, éxtasis, todas esas drogas nuevas, sintéticas que hay hoy en día, cuando una persona consume mucho ese tipo de drogas, destruye muchas neuronas. ¿Ok? Y las neuronas comienzan a mermarse a partir de los 35 años, empiezan a mermarse, porque una persona antes de los 35 años, las neuronas se renuevan. O sea, si la persona en un día se le murieron 500 neuronas, esa noche las recupera. Mientras duerme la persona, esas neuronas se reproducen y se estabiliza otra vez el sistema de neuronas cerebrales. Pero eso ocurre solamente hasta los 35 años. Los 35 años ya esa renovación de neuronas ya no funciona. Entonces viene una merma de neuronas. La edad que una persona tiene las neuronas al máximo, que casi no se pierden, es a los 30 años. Estamos hablando de una persona saludable, que no fume cigarrillos, que no tire drogas, que no consuma mucho alcohol, tiene las neuronas intactas a los 30 años. ¿Por qué? Nos preguntamos por qué el sacerdote comienza a oficiar a los 30 años. Precisamente por eso. Yeshua comenzó su ministerio a los 30 años. Juan Bautista, el inmersor, comenzó su ministerio a los 30 años. O sea, Juan comienza su ministerio a predicar y a los 6 meses comienza Yeshua, porque ellos tienen 6 meses de diferencia en cuanto a nacimiento. 6 meses. Y el sacerdocio, un sacerdote estudiaba desde los 8 años hasta los 30 años cómo administrar. Es una universidad larga, de 8 a los 30. Son como 32 años de pura universidad para cómo administrar. Ya cuando cumple los 30 años, ya es nombrado sacerdote y ya puede oficiar en el templo, pero tiene que ser a los 30.
Eso es tenaz. Entonces mire usted que todo está conectado. Cuando usted descubra, o la ciencia descubre, cuántas neuronas tiene una persona saludable a los 30 años, sí, y de pronto en ese mismo tiempo se descubran cuántos planetas hay en el universo, usted se va a acordar, hay una conexión en esto con lo de allá. Por eso nosotros hablábamos hace como 2 años en una clase, hablábamos de que nosotros estamos conectados con la naturaleza, estamos conectados con la Torá. Y toda esa conexión se activa cuando uno comienza a guardar Shabbat y a guardar mandamiento. O sea, cuando uno comienza a entrar en el mundo de la Torá, del Shabbat, del mandamiento, de las leyes, de la jurisprudencia legal, de todo eso, de la obediencia al mandamiento, entonces ahí uno se integra. Nos integramos a la Torá y nos integramos más hacia la naturaleza. La naturaleza, si nosotros, hermano, mire usted lo que les voy a decir. Si una persona coge un creyente de Torá y lo para aquí, y se trae otra persona que no es de Torá, no guarda mandamiento, no guarda chavana, y lo pone ahí al lado. Y al frente pusiéramos una planta, un árbol pequeño, una planta, puede ser de flores o de frutas, lo que sea. Si a la planta, si alguien que distinga un poco el vocabulario de las plantas y le diga a la planta, estas dos personas por separado te van a tocar los tallos, las ramas, las hojas, y la planta va a responder. Si le preguntan a la planta, ¿con quién se identifica usted en cuanto a la Torá? La planta va a responder por el que guarda Torá. El asunto es cómo respondería la planta. Puede ser muriéndose o viviendo. Porque usted sabe que hay personas que tienen mala mano. Hay personas que tocan plantas ornamentales y al otro día, a los 2 días, esa planta se murió, se seca. Y el dueño de la planta, pero ¿qué le pasó a mi mata? Mira, se secó, ¿qué pasó? Yo le estaba echando agüita, la tocó alguien que no debía tocarla. Una persona que no tiene, como dice el dicho, que no tiene buena vibra. No tiene buena vibra. Pero si una planta de esta la toca una persona de Torá, esa planta revive, esa planta se mantiene fresca, se mantiene fuerte. Bendito sea el nombre del Eterno. Porque nosotros estamos conectados con la naturaleza, porque ¿de qué forma? La naturaleza sabe que fue hecha, que fue creada a partir de la Torá, con el verbo. Y usted sabe quién es el verbo. ¿Ok? Entonces, el ADN de las plantas tiene memoria. El ADN tiene memoria y esa memoria nunca la pierde. Cuando esa planta, por ejemplo, usted hace una oración, usted está cerquita de la planta y usted hace una oración, Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, por el vino, por el alimento, o está recitando el Shema, y esa planta te escucha, esa planta va a tener una reacción. Lo que pasa es que nosotros no nos vamos a dar cuenta, porque ellas tienen su forma de reaccionar y su propio idioma, porque las plantas tienen su idioma, que nosotros no conocemos, ni escuchamos tampoco, porque es algo diferente. Nosotros fuimos creados para comunicarnos como lo hacemos, moviendo la lengua y creando aire que crea ruidos y sonidos que nosotros llamamos la voz. Pero eso no lo distinguen. Lo que las plantas distinguen cuando una persona le habla es la energía que sale de la persona.
no tanto la voz, sino la energía, porque la voz va acompañada de energía. ¿Ok? La voz va acompañada de energía. Entonces, ¿eso cómo se descubre fácilmente? Con un ciego. El ciego no es la persona que habla, el ciego aprende a oír, pero también el ciego aprende a sentir lo que oye, que es otra cosa diferente. Nosotros a veces usamos esa parte de oír y sentir lo que oímos, pero la mayoría de las veces solamente oímos, pero no sentimos lo que estamos oyendo. ¿Ok? Es algo que de pronto tengamos que desarrollarlo o caer en cuenta de ello. Baruch Hashem. Bueno, verso 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y todos los hijos de Elohim daban gritos de júbilo, ¿quién encerró el mar con doble puerta cuando irrumpía saliéndose de su seno? Cuando le puse nubes por vestido y densas tinieblas por envoltura. Uy, hermanos. Si todos entendiéramos cómo se entiende esto y cómo la realidad queda ahí, eso sería impresionante. Cuando irrumpía saliéndose de su seno y cuando le puse nubes por vestido. Es la atmósfera. Porque nosotros, aunque usted en una noche estrellada que no hay nubes, usted ve la estrella allá, los punticos resplandecientes allá en el fondo. Pero aparte de eso hay una atmósfera invisible. No sabemos cómo el Eterno hizo eso, porque nosotros estamos habituados a que lo sólido no deja pasar las cosas. Lo sólido. Más sin embargo, es tan sólido eso invisible que hay ahí, que no permite que la atmósfera, que el aire, que el oxígeno que tenemos nosotros aquí en el aire, no se salga hacia afuera. Para nosotros retener oxígeno necesitamos tanques de oxígeno o una bomba. Usted la infla, cuando está bien inflada, la cierra bien en la boca y usted no permite que se salga el aire de la bomba. El aire está retenido ahí en la bomba. Así retuvo, pero mire que la bomba es algo literal y no puede tener un huequito porque no por ahí se sale el aire. Mas, sin embargo, el Eterno puso esa protección ahí arriba que no permite que el oxígeno que nosotros respiramos se salga hacia el espacio, porque fuera del espacio, allá afuera, no hay oxígeno. Allá no hay oxígeno. No se puede respirar. ¿Cómo el Eterno hizo algo tan fuerte de tal manera que aunque pase un cohete hacia afuera, no rompa eso? O sea, el oxígeno sigue cerrado. Esa protección sigue cerrada y no permite que se salga el oxígeno. Eso es lo que está diciendo acá. Verso 9. Cuando le puse nubes por vestido, o sea, para cubrir las aguas, y densas tinieblas por envoltura. Cuando establecí sobre él mi límite y puse barra en sus puertas, y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás. Y aquí se detendrá el orgullo de tus olas. ¿Has dado orden en tu vida al mañana para que se enseñe a la aurora su lugar, a fin de que tome los bordes de la tierra y sacude de ella a los malvados, le dé forma como arcilla modelada y haga que ellas se presenten como vestidura, para que se retire la luz de los malvados y se quiebre el brazo enaltecido? ¿Has penetrado tú hasta los manantiales del mar o te has paseado por las profundidades del abismo? Que no ha llegado nadie. ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? Si nos ponemos a mirar hasta aquí,
habla ya de varias puertas. La primera está en el verso 8. ¿Quién encerró el mar con doble puerta? Luego, en el verso 10 hay más puertas. Dice, cuando establecí sobre él mi límite y puse barra en sus puertas con una tranca para que la puerta no se abra. Luego, en el verso 17 menciona, te han sido reveladas las puertas de la muerte. ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? O sea que la muerte tiene puertas y la sombra de la muerte también tiene puertas. ¿Ok? Esto, estuvimos mirando algo sobre estas puertas en el estudio del inframundo, de lo que hay allá debajo de nuestros pies, que ahí es donde están esas puertas. Estas puertas que está hablando acá y que Yeshua también habla de otras puertas, mire que dice Yeshua, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yeshua también dijo que está en mi Keilah o mi Cajal y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Se menciona las puertas del Hades, que es la misma puerta de este lugar en el verso 17. ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte? Es lo mismo, las puertas de la muerte. Pero luego nos encontramos, hermanos, en el capítulo 24 de los Salmos. Los últimos versículos están hablando de las puertas eternas. Alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahweh, el poderoso en batalla. Él es el Rey de Gloria. Y luego repite, alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Estas puertas, hermanos, que menciona el salmista en el capítulo 24, no son estas mismas puertas, son otras puertas, porque el mundo está lleno de puertas. La creación está llena de portales, porque en otras versiones ya no dice puertas, sino portales. Alzaos vosotros portales eternos y entrará el Rey de Gloria. Habla de portales. La expresión portales es un poco más centrada porque eso se llamarían en palabras modernas portales eternos o portales que tienen algo que ver con el espacio. Astrales, portales astrales, que también se les llama portales atemporales o portales de tiempo. Portales de tiempo. Estos tipos de cosas, hermanos, tienen mucho que ver con la atemporalidad. El mundo está lleno de misterios y de cosas que todavía le son desconocidas a los científicos y a los seres humanos actuales, especialmente este caso de los portales, de las puertas, que menciona ahí Salmo 24, y estos portales que menciona aquí este capítulo del libro de Job, capítulo verso 8, verso 10, verso 17, y creo que ahí el resto del capítulo menciona más puertas. Baruch Hashem. Bueno, verso 18. ¿Has considerado toda la anchura de la tierra? Declara si sabes esto. ¿Dónde está el camino hacia el lugar en que mora la luz? ¿Dónde viven las tinieblas? ¿Podrás conducirla a sus linderos o mostrarle la senda de su habitación? Tú lo sabes, porque entonces ya habían nacido y el número de tus días es grande.
¿has entrado acaso en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y el día de la guerra? Acuérdate que en el libro de Apocalipsis habla de unos granizos, de un granizo que va a caer, que eso es para los tiempos de la gran tribulación. Ese granizo el Eterno ya lo tiene guardado desde la creación. Él dijo, esto para tal tiempo, esto para tal tiempo. Por ejemplo, cuando Él creó el maná, Él lo creó desde el principio y ya el maná fue usado y fue creado para la función en su momento, que el Eterno lo tenía reservado. Pero el maná ya Él lo tenía desde la creación, ya tenía guardado las bodegas, los warehouse del maná, guardadito ahí para la hora. En este momento tiene granizo. Apocalipsis 11:19. En este momento él tiene el granizo ya guardado, reservado para cuando venga el juicio, los juicios que corresponden a la parte del granizo, ahí lo tiene guardado. Sí, dice, 11:19 dice, y el santuario de Elohim en el cielo se abrió, y en su santuario fue vista el arca de su pacto, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un gran terremoto y gran granizo, mucho granizo. 11:19. Mucho granizo. Ahí vimos en Apocalipsis 16:21 dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra el Eterno por la plaga de granizo, porque la plaga de este era sobremaneramente grande. Un talento es como aquí en Colombia una moneda un poquito más grande que la moneda de 1.000 pesos. Aquí hay una moneda de 1.000 pesos, pero redonda, como una pelota. Es un poquito más grande que esa moneda. Eso es tamaño grande, que eso cuando cae desde arriba a la velocidad que trae, millones y millones de granizos, eso acaba con todo. Por eso dice, porque la plaga de este era sobremanera grande. Y el peso era de un talento. El peso de las piedritas esas. Tenaz. Y todo eso el Eterno tiene guardado para el día y usarlo en el día, que es, en el momento que es. Verso 24. ¿Por qué camino se reparte la luz? ¿Por dónde se difunde el solano sobre la tierra? O sea, el tiempo caliente, el calor. ¿Quién le abrió cauce al aluvión? ¿O quién le abrió camino al rayo del trueno? Para hacer llover sobre la tierra deshabitada, en la estepa donde no hay hombre alguno, para saciar las tierras desoladas y hacer retoñar las semillas de la hierba. El verso 25 hasta el verso 27, el Eterno le está relatando, eso es impresionante, le está relatando parte de la creación. O sea, antes la tierra no tenía hierba, ni planta, ni árbol, ni nada, era pelada. No había nada. Pero de un momento a otro llueve sobre la tierra. Por eso dice, para hacer llover en tierra deshabitada. En la estepa donde no hay hombre alguno, o sea, no había ni hombres, o sea, ni seres humanos, ni bestias, ni animales, nada. Todo era un desierto pelado. Pero de un momento a otro cae la lluvia.
Entonces dice el verso 27, para saciar las tierras desoladas y para hacer retoñar las semillas de la hierba. O sea, dentro de la creación hubo un momento en que el Eterno esparció la semilla sobre las tierras desoladas. Claro, no vamos a decir que él esparció la semilla y a los 10 minutos empezó a llover. No, eso llevó un tiempo. Primero la semilla cae, se fue enterrando en la arena, en la tierra, y se enterró un poquito, no mucho. Y como las semillas nunca se mueren, está ahí. No es sino que caiga lluvia para que las semillas se activen. La vida comienza a fluir en cuanto a las plantas. Por eso dice el texto, para hacer llover en la tierra deshabitada, en la estepa donde no hay hombre alguno, para saciar las tierras desoladas y hacer retoñar las semillas de la hierba. Increíble eso. O sea, aquí estamos leyendo parte de cómo funcionó parte de la creación en este aspecto de la lluvia y las semillas. ¿Ok? O sea, no pensemos, hermanos, que el Eterno dijo, nazca una piña ahí, y ya, piña. Tomate, tomate. Coco, una palmera de coco, aparezca ahí. No. El Eterno primero creó las semillas de todas las plantas, de tubérculos, frutales, ornamentales, etcétera, etcétera. Semillas, pura semilla. Y eso se dispersó. Cuando esa semilla cae y está ya en la tierra, que forma parte de la tierra desolada y deshabitada, ojo con la palabra que usa aquí, desolada y deshabitada. No hay seres humanos todavía, porque si no hay nada de que va a sostener el ser humano. No hay animales todavía, porque de qué se van a alimentar los animales. Solamente lo que hay es una desolación. Las semillas, el Eterno las esparce y al tiempo, como las semillas nunca mueren, aunque se ven secas, pero eso cáigale agua y ahí mismo brota la vida, viene la lluvia y vino el milagro de que empezaron esas ramitas a darse de una cosa y de la otra y de todo tipo de plantas frutales, y ahí comenzó a fluir la naturaleza. Cuando ya estaba la naturaleza, ya él comienza a crear los animales. Cuando ya estaban los animales y todo estaba crecido y había abundancia de todo, creó al ser humano a su imagen y semejanza. Baruch Hashem. Verso 28. ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién engendró las gotas de rocío? ¿De qué matriz proviene el hielo? ¿Y la escarcha del cielo, quién la engendró? Para que las aguas se cubran con una losa, o sea, cuando el agua se congela, que se vuelve como una losa. Eso es lo que está diciendo ahí. Las aguas se cubran como una losa, aprisionando la faz del abismo. Podrás anudar los lazos de las Pléyades. Ya aquí en el verso 31, el Eterno se está desplazando al universo. Entonces comienza diciendo, podrás anudar, o sea, amarrar los lazos de las Pléyades. Podrás desatar las ligaduras del Orión. ¿Qué son los lazos qué son las Pléyades y qué es el Orión? La Pléyades es una constelación de millones de estrellas que están definidas en el universo, y a esas estrellas definidas se les llama las Pléyades. Eso está lleno de sistemas solares, de soles, de muchas cosas. Pero también hay otra constelación que se llama la constelación Orión, el Orión.
es otra constelación que está llena de millones y millones y millones de planetas y de sistemas solares en el área de Orión. Se les llama Orión. Luego habla en el verso 32 y dice, sacarás a su tiempo las Mazarot. Las Mazarot. Las Mazarot, hermanos, son las constelaciones, otra constelación que tiene que ver con el zodiaco. O sea, la constelación que tiene que ver o tiene influencia sobre los seres humanos. ¿Ok? Porque nosotros estamos regidos por las Mazarot, no por la Pleiades ni por el Orión, porque la Pleiades y el Orión, eso queda como a la vuelta de la esquina, eso queda lejísimo, a millones de años luz, en medidas humanas. En medidas humanas. Más sin embargo, las Mazarot son los planetas que están a nuestro alrededor o que están cerca de nuestro sistema solar, porque nosotros formamos parte de lo que se llama un sistema solar. Compuesto por varios planetas que tienen algo muy particular, que son los que giran alrededor del Sol, incluyendo la Tierra. Antiguamente se creía, hermanos, de que el universo giraba alrededor de la Tierra. Así se creía antiguamente. Pero vino un personaje, un astrónomo, Galileo, y él dijo, no, es la Tierra y varios planetas que giran alrededor del Sol. Al tipo, por decir eso, lo metieron a la cárcel, porque el catolicismo sostenía la idea de que todo el universo giraba alrededor de la Tierra. Esa era la teoría que había, pero Galileo dijo que no, y lo metieron a la cárcel porque estaba haciendo quedar mal a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica se creía perfecta, inmutable, se había autoproclamado varios títulos, que esos no eran sino títulos. Entonces, como Galileo no encajaba con las teorías de la Iglesia Católica, los católicos, los jerarcas católicos lo mandaron a la cárcel y lo presionaron para que se retractara, para que dijera lo contrario. Digo, no, ¿cómo yo voy a retratarme de algo que es así? Y el hombre prácticamente lo desacreditaron completamente, creo que murió en la cárcel. Ya después, años más adelante, cuando ya descubrieron que él sí tenía la razón, pues ya era tarde porque ya había muerto. Pero él ya había descubierto, porque hay un detalle, Galileo era judío. O sea, los grandes descubridores antiguamente matemáticos, grandes matemáticos, ellos eran judíos y decían verdades que no encajaban con la teoría católica y fueron desacreditados, perseguidos, pero con el tiempo se les tuvo que dar la razón a ellos. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, ¿qué pasa? Las Mazarot es lo que se les llama en palabras modernas las constelaciones del zodiaco. El zodiaco. Cuando nosotros vamos, recuerden, no olvidemos, hermanos, que en el Salmo 19, habla acerca de que la Torá está escrita allá en el firmamento. Cada noche que pasa, un ejemplo, esta noche, supongamos que sea Salmo 21, lo leemos, Salmo 21.
La noche de mañana sería el Salmo 22. La otra noche de pasado mañana sería el Salmo 23. Así es como está escrita la Torá ya, cada día, porque así dice el Salmo. Mire cómo dice. Noche tras noche da a conocer sabiduría y día tras día vierte su mensaje. La Torá está escrita ya en el firmamento. Allá está escrita. Y hay gente que la sabe leer. Los babilónicos y los israelitas, ellos, algunos, todavía tienen ese conocimiento de que saben leer cada noche. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué parte de la Torá va cada noche? Y ahí salió la costumbre que incluso prevalece en el catolicismo y en la iglesia cristiana, que se llama lectura diaria, donde hay unas lecturas para cada día, hay un salmo, profetas o los evangelios o las cartas para cada día, 365 días al año. Esa costumbre de la lectura diaria, eso viene de ahí. Simplemente que no, eso lo dejaron atrás, lo silenciaron, hablar de las Mazarot, hablar de las constelaciones o hablar del zodiaco, eso hoy en día es apócrifo, es malo, debido a que mucha gente se ha aprovechado de esas palabras, de ese conocimiento, para hacer dinero con eso y para estafar y engañar a las gentes. Los engañan con eso del zodiaco. Pero eso del día que usted nació, eso es cierto de que usted nació bajo Piscis, Virgo, Leo, Capricornio, todo eso, eso es cierto, eso no es cuento, eso sí es real. ¿Ok? Lo que pasa es que hay que aprender a estudiar todo eso para ver en qué posición estaba el universo ahí arriba el día que usted nació. Porque en ese día que usted nació era una página de la Biblia, de la Torá, de la Tanakh. Y según el día que la persona nace, ese día hay una influencia sobre la persona, porque no olvidemos que los planetas tienen influencia sobre la Tierra. Por eso existen las mareas altas, las mareas bajas, por eso existe eso de que se acostumbraba antiguamente de que la gente se podía cortar el cabello, no cualquier día de la semana, sino en menguante o en creciente. También en menguante o en creciente es cuando se puede podar una planta o se puede trasplantar una planta de una matera a la tierra. Todos esos detalles de lo que es cultivar la tierra, hay que hacerlo en determinado día del mes, de acuerdo a la creciente o de acuerdo al menguante. Porque cuando una persona hace las cosas correctamente, guiándose bajo este conocimiento, la persona es saludable, porque hoy en día hay tanto calvo, tantas personas jóvenes que ya son calvos, muchachos a los 25 años que ya calvos. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tantos problemas con la caspa, con la caída del cabello, con la gordura, el sobrepeso? ¿Por qué hay tantas enfermedades? Porque las gentes llevan una vida desorganizada. Porque hay gente que piensa que importa el día que yo me motile, me corte el cabello, que importa el día que yo haga esto, que yo haga aquello. Se importa, se importa. Porque uno piensa, o sea, los que son de la costa, los que han vivido en la costa, que saben a lo que me refiero cuando hay marea alta y cuando hay marea baja, cuando hay subienda. Por ejemplo, en este tiempo hay subienda en los ríos, en el río Magdalena, en el río Cauca y en la costa.
¿Qué quiere decir la subienda? Que hay mucho pez. Es tiempo de ir a pescar. Los peces están así, vea, por millones, porque hay subienda. Pero también cómo funciona el misterio de la marea alta, que la marea sube, el nivel del agua sube a partir de determinada hora del día, y luego al otro día, a la madrugada, viene la marea baja, el agua baja. Entonces una pregunta, ¿qué mueve el agua para que suba y qué mueve el agua para que baje? ¿Cómo funciona eso? La luna. Por eso usted ve que en los evangelios hay un versículo donde dice que Yeshua sanó a un lunático. Y uno piensa que eso de los lunáticos, eso es cuento chino. Eso no es cuento chino. Eso es cierto. Los lunáticos existen. Gentes que sufren trastornos mentales y físicos en luna llena. En luna llena. Y eso del hombre lobo que se alborota en luna, precisamente en luna llena, eso existe. Eso no es leyenda, eso no es cuento, eso sí existe. ¿Ok? Por ejemplo, no sé aquí en Colombia, pero en Estados Unidos, dentro del entrenamiento que le dan en el departamento de policía a los policías, ellos saben que en luna llena, cuando hay luna llena en la ciudad, la gente se alborota, mucha gente se enferma y sufre algunos trastornos mentales y causan desórdenes en las casas o en la calle. O sea, en luna llena se alborotan y aumentan las llamadas telefónicas a emergencias, porque hay mucha gente lunática en este tiempo que les da por tirarle piedras a los carros, pelear con la familia, armar desorden o lo que sea en días de luna llena. A uno los afecta de esa manera y a otros los afecta con un dolor en alguna parte del cuerpo precisamente en luna llena. En luna llena. Entonces, toda esta cuestión de los abuelos, que eso se acostumbraba antes, que los abuelos le decían, hay que podar y hay que sembrar en luna llena o en menguante o en tal cosa. Me va a cortar el pelo. No, no lo haga porque estamos en menguante y hay que hacerlo en creciente. Entonces uno decía, pero eso ¿qué tiene que ver? Sí tiene que ver. Por eso hoy en día los mejores negocios que hay son las peluquerías, los tratamientos capilares, los desórdenes estomacales, los desórdenes mentales, porque la gente vive en un desorden tenaz. Todos viven en un desorden tenaz por falta de conocimiento. Por eso el Eterno siempre dijo, mi pueblo perece, no por falta de comida, porque comida hay, sino por falta de conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? La Torá. Porque todo esto que yo estoy hablando está en la Torá. Está en la Torá. O sea, hay un montón de relatos y de eventos aquí en la escritura que uno los lee, pero uno pasa de largo, le hace como un passover, le pasa por encima. Pero si uno se detuviera a mirar bien detalladamente esos relatos, esos eventos que ocurrieron, todos esos eventos, sean buenos, sean malos, están relacionados con lo que estamos hablando ahora, el desorden con el que vive la gente hoy en día, tantas enfermedades, tantas cosas. Por ejemplo, cuando yo antes del accidente, a mí siempre me dolían las rodillas en luna llena, toda la vida hasta el accidente. Cuando había luna llena o yo no me había fijado, pero me estaba doliendo la rodilla y yo miraba para arriba, claro, luna llena. Siempre me dolía luna llena. Después del accidente, eso desapareció por la confusión y lo que pasó pues con el accidente, esa cuestión desapareció. Pero si usted se pone a examinarse ciertas cosas que le ocurren a usted a nivel de salud, usted haga un diario en un cuaderno. Usted dice, tal día
tengo este dolor, pero no me da todo el mes ni todos los días, sino ciertos días. Si usted anota eso, usted se va a dar cuenta que a usted en ciertos días, sea en luna llena, sea en Rosh Hodés, sea en menguante o en creciente, a usted algo le pasa. Algo le pasa porque los planetas inciden y tienen mucha fuerza sobre todos los seres humanos. ¿Por qué cree usted que el Eterno nos manda celebrar el Rosh Hodés, que fue ayer? Rosh Hodés, principio de mes. Por algo, hermanos. Por algo. Porque es la renovación de la luna. Porque es la renovación de la luna. Y los que están más relacionados con la luna son las mujeres. Son las mujeres fértiles con el asunto de los periodos. Que ya luego en una clase que tenga que ver con las leyes de la nidad miramos estos detalles y usted va a ver que todo eso encaja con la influencia de los planetas, en especial de la luna, sobre los seres humanos y sobre la naturaleza. Sobre la naturaleza especialmente. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, este texto, el 32, es un texto para varios estudios que tienen que ver qué quiere decir sacarás a su tiempo las Mazarot, o sea, las constelaciones del zodiaco, o guiarás a Arturo con sus hijos. Y Arturo, hermanos, vamos a hacer una comparación. La Tierra, en nuestro planeta donde nosotros vivimos, si lo pusiéramos en Arturo, es como un grano de arena en Arturo, así de grande es la Tierra, o así de pequeña es la Tierra en comparación a Arturo. Arturo es un planeta gigantesco, es más grande que el mismo sistema solar en el que nosotros estamos. Es más grande que nuestro sistema solar, y nuestro sistema solar es muy grande. Mire que esas naves que manda la NASA, que manda Rusia, que manda la China, nunca han podido salir del sistema solar. Porque no hay máquina inventada que pueda resistir un viaje de ir a una distancia de esas. La única forma de ir a una distancia de esas es a través de una puerta, de un portal de tiempo, de distancia, no más. Entonces, mire, les voy a dejar una inquietud, como dice la canción. Esto fue hace 38 años. Yo hoy estoy hablando con alguien acerca de este tema. Y ayer también que me hicieron la pregunta. Hace como 9 años o 8 años, allá en Estados Unidos, aterrizó un avión que se había perdido hace 30 años, en esa época. O sea, hace 8 años. O sea, a nuestro tiempo, hace 38 años, ese avión se había perdido. Se desapareció de los radares y no volvió a aparecer. Hace 8 años, en una torre de control, en un aeropuerto, recibieron el aviso de un piloto que venía en un vuelo tal y tal y tal, estaba pidiendo permiso para aterrizar, porque ese era su destino. Hubo discrepancia e incredulidad tanto de los pilotos como los de la torre de control, porque ese número de vuelo no coincidía y esa compañía ya no existía, era Panam. No sé si ustedes se acuerdan de esa empresa Panam de aviones. Entonces, mientras el avión se acercaba al aeropuerto, había un flujo de comunicación incrédula entre pilotos y la torre de control,
porque los de la torre de control no creían a los pilotos, pero ¿cómo así que ustedes que Panam? Pues Panam ya no existe. ¿Que cuál número de vuelo? No tenemos aquí ningún reporte de ese número de vuelo. En fin. Entonces, en la torre de control llaman a la DEA, llaman a la FBI, llaman al servicio, al NCI, agencias secretas de policía ya. Entonces, mientras ellos coordinaban algo en el aeropuerto, le dijeron a los pilotos que le dieran unas cuantas vueltas al aeropuerto mientras les daban permiso para aterrizar. Mientras eso pasaba, ellos daban vueltas arriba, ellos prepararon un hangar apartado de los otros hangares, lo rodearon de policías, de patrullas, de todo, y entonces ya le permitieron aterrizar ya los aviones al avión y lo hicieron llegar a ese hangar y la gente se bajó. Todos venían quejándose de los celulares, pero ¿cuál era el detalle? Que los celulares que tenían eran celulares de hace 30 años, de esos chiquitos, lo que llaman las flechas. ¿Qué fue lo que pasó ahí, hermanos? Esa gente en el vuelo pasaron por una turbulencia, donde el avión se estremece y eso es muy maluco eso. Esa turbulencia duró como 3 minutos, que eso fue una eternidad para esa gente. 3 minutos en una cosa de esa, eso es mucho. Cuando ya pasó, ya todo se normalizó. Algunos sintieron como un dolor de cabeza y algo así. Cuando ya el piloto ya está llegando cerca al aeropuerto, ya está hablando lo que hablábamos hace un momento, entonces la gente se baja y han pasado 30 años. Para la gente que venía en el avión solamente eran como 1 hora 20 minutos de vuelo, porque era dentro de los Estados Unidos. Pero para nosotros, la gente del aeropuerto, habían pasado 30 años. Y la gente venía vestida con ropa de esa época, de hace 30 años, celulares de hace 30 años, los documentos de esa época, lo que son el Social Security, las tarjetas de crédito. O sea, porque a ellos el servicio secreto y el FBI los examinó a todos, las maletas, y ellos vieron, pues esta gente viene de otro tiempo. Aquí no hay nada moderno de este tiempo, no hay ni un periódico, ni una revista, nada. Todo es de hace 30 años. Entonces el gobierno no supo explicar eso y los que vivían en el avión tampoco sabían explicar nada. Muchos de ellos ya se le habían muerto los familiares, los que tenían hijos pequeños, ya estaban de 30 años, 40 años para arriba. O sea que el Eterno le regaló a esa gente 30 años menos, porque ellos, el que voló de 40 años en el vuelo, debía de tener 70. Normalmente debía de tener 70 años, pero siguió 30 años después con los mismos 40 años. Entonces, en Netflix sacaron una serie que se llama El Manifiesto. Ese caso lo llevaron al cine, a una serie, se llama El Manifiesto. Claro que ahí crearon muchas cosas inventadas pues para darle realismo a la serie. Entonces, hermanos, ¿qué pasó ahí? Esa gente cruzó un portal de tiempo. Cruzaron un portal de tiempo y lo llevó a otro tiempo más adelante, que para ellos pasaron 30 años. Pues para la gente de acá, de afuera del avión, pasaron 30 años. El gobierno, como no supo explicar eso, silenció a todas esas personas, los obligó a no hablar del asunto con nadie, ni decirle a nadie quiénes eran ellos, y los que no fueron recibidos por la familia o habían perdido ya su familia y sus cosas, porque en 30 años, si uno desaparece a los 30 años, pues ¿qué va a encontrar uno? Entonces,
muchos de ellos que ya no tenían con quién vivir, habían perdido la familia, le perdieron el rastro. A ellos el gobierno los sostiene hasta el día de hoy, los sostiene económicamente y ellos siguieron envejeciendo ya normalmente, pero ya con 30 años de ventaja, o sea, un regalo del Eterno. Esto es cierto porque la Escritura habla de eso, en este libro de Job habla de esas cosas. Simplemente que eso no está aquí en el capítulo 38, está en otro capítulo y está en el libro de Eclesiastés. Habla de esas cosas de los tiempos, de las pausas temporales. Lo que pasa es que en la escritura habla de esos temas, pero en otras palabras muy sencillas, y nosotros hablamos de esos temas en palabras modernas. ¿Ok? Pero eso existe, hermanos. Poco a poco nos vamos a llegar, por eso yo puse énfasis aquí en las puertas. Nada más en este capítulo 38 hay 1, 2, 3, hay 4 versos donde habla de las puertas de la muerte, las puertas de la sombra de muerte y las puertas del mar. Y el Salmo 24 habla de los portales eternos. Y en una clase hace como 15 días estábamos hablando de los black hole, de los agujeros negros. Eso tiene que ver con eso. Pero bueno, más adelante o el miércoles, mediante el cielo, profundizamos un poco sobre eso y les voy a dar los textos para que tengamos una base de qué estamos hablando y de que eso no es ciencia ficción, eso existe. Así como la eternidad existe, que de pronto usted no la sepa explicar a una persona, pero la eternidad existe. Y es lo más sencillo que hay. Uno piensa que la eternidad es complicada y no. A veces las cosas más complicadas son las más sencillas de hacer. Lo que pasa es que la gente aquí en la mente las complica mucho, pero al final, en la práctica, es algo sencillo. Amén. Baruch Hashem. Bendito sea el nombre del Eterno. Vamos a pedir a la hermana Cecilia, es tan amable hermana Cecilia, nos dirige en la oración. Ya se nos fue el tiempo. 9:32, 9:32. Hermana Cecilia, bien puede. Claro que sí.